Entonces, en la clase de hoy, el segundo capítulo de la parte de cálculo, por decirlo de alguna manera, vamos a continuar, ya no se puede decir continuar, sino que ya vamos a partir con el contenido de este curso que corresponde, ya que la clase anterior era simplemente un mini resumen de lo que habían visto en el curso pasado, Math 021, y declarar cierta idea de ya no hablar tanto como derivada, sino como un diferencial y centrarse en esos pequeños detalles. Entonces, ¿qué es lo que hablamos en la clase pasada? Como forma de resumen, para tenerlo en consideración, fue hablar sobre la variación, primero. Si es que lo acordamos, variación, que es simplemente este concepto de que si yo quiero tener un delta F, o también un delta I lo podríamos llamar, esa variación se podría simplemente calcular como la derivada de la función, pero multiplicada por el delta X. Y eso es lo que habíamos hablado en la clase pasada simplemente, y es de que el concepto de derivada, que es este término que está acá, no es necesariamente como lo más importante, sino que hay que entenderlo como matemática y entender que esto está dentro de una variación, que variamos el elemento X y por consiguiente hay una variación en el delta Y. ¿Ya? Y esto conllevaba, en cierta manera, al concepto que nosotros entendíamos o que usábamos habitualmente en el curso pasado como la derivada. Pero nosotros lo centrábamos de esta forma, como variación. Hicimos unos ejemplos, hablamos de cosas al respecto, llegamos a esa idea. También, si se acuerdan, hablamos sobre la aproximación. Y la aproximación era que nosotros teníamos la función, pero esta función la evaluamos en un valor que no necesariamente podríamos hacerlo. Ejemplo, con la raíz cúbica de 9, ¿se acuerdan? Entonces decíamos que podríamos aproximar esta variable como la suma de un término que sí conocíamos más una variación. Y esa relación al final encontrábamos que es aproximada porque es una aproximación, y va a ser simplemente la función evaluada en el término que sí conocíamos más la derivada del término que sí conocíamos multiplicado por la variación. Entonces eso fue lo que se habló en la clase pasada, el término de variación, de donde aparecía, y el término de aproximación. Le habíamos puesto otro nombre, la ecuación de la tangente, que la linealización también, que podríamos escribirlo como P A más delta X, aproximadamente, porque vuelve a ser una aproximación, pero la diferencia, el de la linealización, que esta es la linealización, es que está evaluada. La otra es una función. Este término no está evaluado, el primero. Este término, la aproximación, no es evaluado, es una función. Podríamos encontrar la relación. Y habíamos visto la ecuación que relacionaba las dos ecuaciones, tanto la función como la aproximación. Pero en la linealización encontramos la ecuación de la recta. Por lo tanto, tiene que ser sí o sí, en cierta manera, evaluada. Entonces teníamos este término que está ahí. Y habíamos dejado un par de ejercicios como tareas, que vamos a volver hacia atrás. Clase número 1, si no me equivoco, esta. ¿Y dónde están los ejemplos? No me acuerdo. Ah, ya. Aproximar el valor de raíz cúbica de 29. Y eso simplemente podríamos ahora considerarlo como una aproximación. Entonces decíamos, la función de f de x es la raíz cúbica de x, ¿ya? Esa es la función. Y nosotros queremos calcular en cierta manera la función de 29. Que esa es la pregunta que está ahí. Pero realmente nos damos cuenta que si no tenemos calculadora no somos capaces de calcularlo, entonces tendríamos que hacer una aproximación.
decir a qué elemento por lo menos podemos relacionar que esté cercano al 29, que conozcamos la raíz cúbica de forma inmediata. ¿Qué término sería? ¿Qué número cercano se sepan que al cubo? 27. ¿Y ese qué número que lo genera? El 3. El 3. Entonces, si el x es 3, eso me va a generar que el x cubo es 27. Alguien me podría decir, ya, necesariamente tiene que ser anterior a este número. ¿Por qué no podría ser superior? Podría ser también. La diferencia es que en la ecuación de la aproximación, cuando tendríamos esta aproximación, tendríamos que tener sumamente cuidado con el signo, porque ya no va a ser positivo, sino que el delta va a estar restando. Entonces, lo que va a variar va a ser el segundo término, el de la sumatoria, porque el delta de aquí va a ser negativo. Estamos acostumbrados siempre a hacerlo con el menor, pero también podría ser el caso ser que esté más cercano a un número mayor. Pero en este caso el 3 está más cercano porque el siguiente sería un 4, 4 por 4 16 y por 4 64, y lo estamos pasando demasiado. Entonces vamos hacia lo inferior. Entonces vamos a hacer la aproximación como si fuese un 3. Más, no, aquí disculpen, no es un 3, sino que el x cubo es un 27 más el 2. Fíjense que acá lo que yo tengo es el término que yo conozco, llamémoslo x, y acá yo tengo mi delta x, la variación que le falta para llegar al 29, que es este que está acá. Entonces la ecuación de la aproximación, porque esto es aproximado, me va a decir que va a ser f de 27 más la derivada evaluada en 27 por delta x. Y delta x en este caso es 2. Y eso es todo. ¿Ya? ¿Está bien el internet? ¿Se escucha bien todo? Que recién me llegó un aviso que está medio lento. Ok. Silencio torre. ¿Se escucha, no es cierto? ¿O se cayó? Si no me dicen, pienso que se cayó. Se cayó. Aló, aló. Ahora sí, ¿escuchan? No, no, miren, Ahora sí. no se preocupen, yo me doy cuenta al tiro cuando se cae, porque me llega un aviso que el internet, estoy en la universidad por si acaso, en la universidad puede que se caiga y ya se cayó recién, entonces Zoom se vuelve a conectar, pero yo me doy cuenta porque me llega un aviso, entonces no sigo hablando y les pregunto, le estaba preguntando a ustedes si se había pegado y nadie me contestaba, entonces por defecto estaba cortado, ¿ya? Entonces corté la conversación. Y para asegurarnos que realmente corté la conversación, por lo menos ustedes tenían que haber visto en la explicación de esto, ¿sí o no? Esta parte que está acá. Sí. Sí. Empezó a hablar ahí y Sí. se cortó. Ya. Entonces, volviendo al tema. Sí, este semestre por si acaso puede que se corte, porque estoy en el departamento de física y la universidad está haciendo estas transiciones de sala híbrida y todo eso, entonces de repente de vez en cuando se corta el internet. ¿Por qué no lo hago en la casa que era mejor? Porque el horario que me tocó es muy brusco y pierdo mucho el día. Entonces, como trabajo de investigación, tengo que hacerlo acá. Entonces, lo que íbamos, la función, cuando nosotros tenemos que calcularla, ¿cierto?, de un valor, lo que tendríamos que hacer es calcularla dentro de la función del valor que conocemos, que está cercano al valor real, porque el valor real es 29, pero conocemos que la raíz cúbica de 27 sí la conocemos, pero hay que agregarle ese término de la variación, de la derivada, multiplicado por ese 2, que es la variación entre el 27 y el 29. El número real que me están pidiendo y el número que conozco. Esa es la variación, el delta X. Entonces simplemente tendría que evaluar. Para eso necesito saber cuánto es el f evaluado en 27, que sí lo conozco, y la derivada de la función
evaluada en 27. Y para eso tendría que reconocer yo lo que es la función. ¿Ya? Entonces ese problema es fácil, lo habíamos hecho uno parecido al principio de la clase pasada. Y el segundo que le había tirado era calcular el error al medir el lado de un cubo. Entonces nos dicen que tenemos un cubo. Nos dicen el error al medir el lado de un cubo es a lo sumo un 1%. Nos dicen que nosotros cuando medimos un lado, un cubo tiene todos los lados iguales. Nos dicen que cuando nosotros medimos hay un error del 1%. Eso quiere decir que más o menos es el número que nosotros medimos. Si nosotros medimos por la regla esto, imaginemos que son 20 centímetros, realmente no son 20 centímetros porque hay un error de más o menos el 1%. Puede ser 19 o hasta 21. Eso depende mucho de nuestra herramienta, eso ya lo han visto en física, física 100, los tipos de errores. Y nos dicen que, teniendo esa consideración, ¿qué porcentaje de error sostiene al estimar el volumen del cubo? Teniendo esa consideración, saber cuánto es el volumen del cubo. Entonces, tendríamos que primero saber cuál es el volumen del cubo. ¿Cuál es la fórmula del volumen del cubo? ¿Me la pueden decir o escribir? Lado al cubo. Ya, el lado, llamémoslo x al cubo. Entonces, fíjense que esta es la ecuación, esta es la función. Esta función, yo podría entonces calcular la variación. ¿Por qué? Porque a mí lo que me están pidiendo es calcular el estimar el volumen del cubo. Al estimar, entonces no es exacto, va a haber una pequeña variación. Entonces va a ser un delta B. Y eso se puede calcular simplemente como la ecuación de la variación. Acuérdense que lo escribí al principio de la clase. La variación es simplemente delta F, que en este caso es delta B, y es simplemente la derivada, que en este caso es la derivada de la función B por delta X. Entonces volvamos hacia atrás a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Si yo derivo esto, me queda 3x cuadrado por delta X. Y esa es la variación. Entonces, me están preguntando que calcule esto, la variación que hay. ¿Ya? Ahora, simplemente tendría que saber, me dicen de cuánto es el lado del cubo. No me dicen. Me dicen simplemente que el delta X, este delta X es del 1%. Es 0,01. Así se escribe la variación, acuérdense, del 1%, considerando que el X fuese 1. Entonces vamos a suponer, podríamos dejarlo así también, no hay ningún problema, decir que delta B va a ser simplemente 3x cuadrado por 0,01. Si el X fuese 2, imaginemos que el largo fuese 2 metros, no un centímetro, sino que unidades fundamentales, base, metro. Entonces vamos a dejarlo como sería 3 por 2 al cuadrado por 0,01. Esa sería la variación. Pero, este es para el ejemplo, si el X fuesen 2 metros. Pero hay un problema. Este error se lo conoce como el error absoluto. Porque es el del objeto en sí. Es cuánta variación tuvo el objeto. Pero eso no es, ese va a ser un número, ejemplo, calculémoslo. 2 por 2 es 4, por 3 12, y me queda 12 por 0,01. Pero fíjense que ¿cuánto les da la calculadora? Yo no tengo el calculador en este momento. ¿Cuánto da? Son 12 dividido en 100. ¿Cuánto Profe, les da? disculpe. Sí, En la X que dio 2 es centímetro sí. o metro. Metro. ¿Metro? A ver. Sí, lo puse en metro. Ahí está. Metro. ¿Cuánto da esta variación? Con la calculadora. 0,12. 0,12. Ya. Pero esa variación, ¿de qué va a ser? Primero veamos las unidades. Va a ser acá va a estar los metros cuadrados,
Esta también es una variación en metros, entonces me da de metros cúbicos. Ya. Este número, esta variación que me están preguntando, no tiene ninguna referencia. No tiene ninguna referencia, simplemente me está diciendo el valor, cuánto varía, más o menos, pero sin ninguna referencia sobre el objeto. Yo para poder referirme como mi eje central, como más o menos tener una referencia, es lo que nosotros calculamos como el error relativo. El error relativo, que eso también lo vieron en algunos cursos de física, tuvo que haber sido los primeros, el error relativo es simplemente delta B, en este caso, dividido por el volumen inicial. Porque ahí sí estamos comparando con algo que lo interesa, que es el volumen. En este caso, si yo digo que el cubo es de 2 metros, el volumen inicial era, el volumen ideal, el volumen no inicial, el volumen ideal sería 2 por 2 por 2, sería 8 metros cúbicos. Entonces, estos 0,12, yo puedo saber ahora cuánto representa respecto al volumen ideal. El 0,12 no me dice nada. Sí, uno dice, sí, 0,12 es una distancia, la puedo imaginar, pero respecto al cubo, ¿cuánto porcentaje es? ¿Cuánto representa? Y para eso tenemos que dividirlo por el volumen del objeto, para saber cuál es el porcentaje que representa respecto al objeto. Este es el más importante siempre, el error relativo. Y esa es la pregunta realmente, porque dice estimar el volumen del cubo, pero el porcentaje de error, cuando dice porcentaje se refiere a cuánto pondera respecto al objeto. ¿Ya? Pero es bien habitual que la gente calcule hasta acá, que cuando calcule el error, inconscientemente calcula el error absoluto. Y el error absoluto, vuelvo a decir, solamente me dice la cantidad del error, pero no me dice respecto cuánto pondera. Un ejemplo para que lo tengan en consideración. Es como que yo tuviera dos personas y una persona tiene 1.000 pesos y otra persona tiene 10.000 pesos. Y las dos personas pasan por un peaje y el peaje vale 100 pesos. Entonces cada uno va a tener una pérdida de 100 pesos. Esa pérdida es lo que nosotros estamos calculando como el absoluto. Los dos tienen 100, pero a los dos no pondera de la misma forma. A uno le duele más que a otro. Y eso es el error relativo. Y depende de la cantidad que tenía cada uno. Y esa es la ponderación real que me están preguntando. ¿Ya? Esa es la ponderación. ¿Cuánto pondera? ¿Cuánto 100 pesos? ¿Cuánto equivale a lo que tenía originalmente? Entonces eso es lo que vimos en la clase pasada. Esas eran las tareas. Parece que hay unos problemas más. Eso los podrían hacer ustedes. ¿Ya? Siempre estos problemas finales, ejercicios propuestos, son que ustedes lo hagan. El nombre lo dice. ¿Ya? Pero vamos a continuar con la clase de hoy. Entonces, ya con eso en mente, podríamos hablar de lo que le compete al curso, que son las antiderivadas o conocidas también como primitivas, o lo que ustedes conocen como las integrales. ¿Ya? Vamos a definir algunas integrales y algunas tablas de estas integrales o primitivas, las más fáciles que vamos a poder trabajar. ¿Ya? ¿Qué es entonces una antiderivada? Como el nombre lo dice, es lo opuesto a la derivada. Si yo tengo una función, f de x, ejemplo, x cubo, y yo la derivo, esa derivada es 3x cuadrado. Entonces, el concepto de antiderivada me dice que si a mí me dan una función, 3x cuadrado, yo tengo que ser capaz de encontrar la función que al derivarla genera esa función. ¿Qué sería? X cubo. ¿Ya? Esa es la primera intuición, es como al revés, es como ir hacia atrás, por eso se llama antiderivada. En palabras muy simples, la definición es que si yo conozco una función f, ¿ya? Esa función vamos a decir que es una antiderivada o una primitiva, porque si yo tengo una función f, si yo tengo una f mayúscula y yo la derivo, esa derivada es mi función original.
el resultado final después de derivar es mi función original, y esa es una primitiva de la función f mayúscula. Es el resultado de la derivación. Pero ahora es preguntarse, ¿podría ir hacia atrás? ¿Ya? Estamos recién en lo más básico, por si acaso ni siquiera hemos hablado del símbolo de la integral, qué es lo que significa. Esta es la intuición más básica, que fue cuando se originó los conceptos de derivadas e integrales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imaginemos que tenemos la función x cubo, la función x cubo más 3 y la función x cubo menos 7. ¿Cuánto da la derivada de cada una de ellas? ¿Cuánto dan? ¿De la primera cuánto da? 3x cuadrado. 3x cuadrado. ¿De la segunda? 3x cuadrado también. ¿Y de la tercera? 3x cuadrado. 3x cuadrado. Entonces nos damos cuenta de algo, que si nosotros tenemos una primitiva, al irse hacia atrás no tiene una única solución, tiene más de una. Al contrario, la derivada, cuando yo tenía la derivada, tenía una función y la derivada solamente hay una solución, pero en la integral hay más de una. Entonces, es un teorema esto. Las primitivas, si yo digo que f es una primitiva, si yo digo que 3x cuadrado es una primitiva, disculpen, si yo digo que esta es la función f minúscula, aquí está mala, si tengo f, y yo conozco las que vienen anteriores a ellas, que son las primitivas, por eso se llaman primitivas. Si x cubo es una primitiva de 3x cuadrado, también son las constantes, las x cubo más constantes. En palabras, de nuevo voy a explicar para que se entienda. Si yo tengo x a la cuarta, la primitiva, la anterior a ella, la que generó esa al derivarla, va a ser, la vamos a llamar f mayúscula, y es esta función. Esta función es anterior a ella, es la que al derivarla obtengo esta, por eso se llama primitiva, es como nuestro antepasado, pero si ella es primitiva, también son todas las que tengan una constante. 1, 2 o negativos. También son válidas porque al derivar la constante se hace 0. Entonces, en palabras muy simples, cada vez que nosotros integremos, no se los puede olvidar la constante. Porque estamos diciendo todos los casos generales y no uno en particular. Al no poner constante estamos diciendo un caso muy específico de todas las posibles que hay. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Entonces, siguiendo con la idea, entonces ya definimos lo que es, en primera instancia, lo que es una primitiva. Ahora, no primitiva, no funciona intervalo, tanto. Ya. Otra aplicación que tiene este mismo teorema de lo que estamos hablando es lo siguiente. Si yo tengo una función, ya, imaginemos, inventemos una, 2x, esta es mi f de x, ¿ya? Y yo obtengo la primitiva de esa función, o la conozco, x cuadrado, ¿ya? Entonces, la f, ya habíamos hablado recién, la f más una constante también es primitiva. Entonces vamos a poner otro, vamos a poner que g es x cuadrado más 3. También está permitido que sea una primitiva. ¿Ya? Y si son primitivas las dos de la misma, la diferencia entre la función g y la función f es simplemente una constante.
estas dos funciones tienen que ser iguales. Solamente se van a diferenciar en una constante. Es una tontera este teorema, porque uno lo ve y dice, sí, es obvio, pero puede servir, todo sirve. Los teoremas por algo son. Los teoremas son cosas como obvias que podemos ver, hay veces que no, pero en esta consideración hay que anotarlo para poder tenerlo en consideración más adelante. Ahora, eso es lo primitivo, esto hasta acá, nosotros hablamos de primitiva porque comparamos lo que ya teníamos del curso anterior. Antes, el semestre pasado, cuando teníamos el curso anterior, nosotros tomábamos la función, f mayúscula, la voy a poner ahora, f mayúscula, x cuadrado, y la derivábamos. Y obteníamos el 2x. Ahora, en este curso, estamos diciendo, si yo te digo que la función es 2x, dime la que la genera. Voy a cambiar esta dirección. Voy a tomar esta acá. Ahí. Y estamos diciendo, ¿quién es la que generó al derivarla? Y a eso la vamos a llamar primitiva porque es anterior a ella. Cuando lo referimos a primitiva, lo referimos de esa forma, al tanteo, simplemente a la observación del cálculo. Pero ahora vamos a definirlo un poco más matemático y decir lo que es la integral. ¿Ya? La integral es la primitiva, por si acaso, es el calcular la primitiva, pero la vamos a definir matemáticamente de esta forma, con ese símbolo. Ese símbolo, el símbolo de la integral, es una sumatoria. Aunque no lo crean, es una sumatoria. El símbolo de la sumatoria es así. Pero es como que nosotros tomáramos los extremos e hiciéramos una suma infinitesimalmente. En vez de hacer sumas en forma como delta x, muy grandes, como en pasos enteros, podríamos hacerlo en números enteros, naturales, porque al fin y al cabo la sumatoria lo hacíamos con números desde i hasta n, en naturales. Nosotros si ahora hacemos sumas infinitesimales, eso quiere decir con 0,0, 0,001 de diferencia, estamos estirando esos extremos. Estamos haciendo más sumas. Y queda ese símbolo. Es una S, al fin y al cabo, la integral, aunque no lo crean, esa es una S antigua. Como de sumatoria. Pero una suma infinitesimal. Es como lo mismo que hacíamos con el delta X y lo hacíamos de X. Es lo mismo, sumatoria. Entonces uno entiende, y eso es lo que deben entender hoy día, la integral es simplemente una sumatoria. Ese es el concepto de la integral. La integral lo que vamos a hacer, en palabras muy simples dentro de este curso, es que si yo tengo delta X y yo tengo tres rectángulos, en la forma primitiva, y yo quiero calcular cuánto vale esta suma, ejemplo, imaginemos que es dinero, porque a todos les interesa el dinero, imaginemos que es el sueldo de enero, febrero y marzo. Yo para calcular mi suma total tendría que sumar enero, sumatorio enero, febrero y marzo, nada más. ¿Por qué lo hacemos así? Porque están exactamente diferenciados por la misma cantidad, meses, y son muy grandes. Pero puede ser que nuestro sueldo o lo que nosotros ganamos, lo ganamos diariamente. Y ya no es mensual, sino que puede ser diario. Entonces, como es diario, la suma va a ser muy pequeña, van a ser más grandes, va a ser muchos términos, pero cada uno de ellos va a ser muy pequeño. Ese delta X va a tender a dx por el límite. El límite del delta X está en dx. Entonces, esta sumatoria ya no me sirve. Tengo que hacer una sumatoria más grande de los rectángulos pequeños. Cada uno de estos va a ser un mini rectángulo. Cada uno de ellos tiene una base de dx, base. Esta va a ser la base del rectángulo por la altura del rectángulo. Y la altura del rectángulo topa con la función, el f de x. Y si ordeno un poco, me queda integral de f de x, cambio el orden, de x.
Eso es la integral. La integral es la suma de rectángulos infinitesimales. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, la primitiva la vamos a escribir de esa forma. Cada vez que tengamos una función y queremos calcular la primitiva, al fin y al cabo estamos calculando la sumatoria de todo lo que hay debajo del área. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo? ¿Todo bien? ¿Voy muy rápido? Todo bien. Ya. Entonces, eso son las integrales. Ejemplos. Fíjense que tenemos la integral, y eso lo está diciendo que calculemos, ese símbolo dice calcula la primitiva. ¿La primitiva de quién? Adentro, fíjense, vamos a agrandarlo acá. Tenemos la base, y yo les dije que esto siempre multiplica a la función. ¿Pero a qué función tenemos ahí? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Arriésguense, no espero la respuesta correcta. No lo estoy evaluando, no es una prueba. Díganme lo que ustedes piensan que es. ¿Cuál es la función que está en la parte verde? No hay función. No hay función. ¿Ya? Esa es una respuesta. Vamos a poner acá. No, es una función constante donde siempre vale 1. 1. Otra opción, ¿alguien más dice otra cosa? Alguien dice no hay función, otro dice 1. 0. Puede ser 0. Fíjense que para eso vamos a usar un axioma, el axioma número 3 de la suma. El primero el conmutativo, el asociativo, y el segundo es el elemento, no, el de la multiplicación, disculpen, número 7, el multiplicativo del 1. A por 1 es A. Por lo tanto, de X por 1 es de X. Siempre que tengamos algo y no hay nada, realmente sí hay, y es un 1. Entonces, la función que tenemos adentro, aunque nunca se pone por defecto de ese axioma, es un 1. Y la pregunta ahora va, ¿qué función al derivarla obtengo 1? ¿Qué función al derivarla ustedes obtienen como resultado un 1? X. X. Entonces, la respuesta es que la integral de 1, vamos a poner ese 1, de X es X. Pero recuerden que el teorema dice que no es la única, hay más de una. Es más una constante. Y esa es la respuesta. ¿Ven que es fácil? Segunda. ¿Cuál es la función ahí que tenemos? X elevado a. ¿Cuál es una función que al derivarla obtenga X elevado a? ¿Cuál es mi primitiva? Es como pensar al revés. Y les va a complicar. Al principio les va a complicar pensar al revés. Tienen que pensar una función que al derivarla obtenga la de arriba. Acuérdense que al derivar un polinomio le baja el grado. Entonces, ese más 1, después le resto y me queda un A. Y el grado del X pasa multiplicando, por lo tanto tengo que dividir para que al derivar obtenga X elevado a. Entonces la solución va a ser X elevado a A más 1 partido en A más 1 más la constante. Hay un dicho que siempre uno lo puede leer o escuchar. Yo lo escuché en una clase cuando me lo hicieron la primera vez, integrales, y dice, derivan los que pueden, integran los que saben. Y el dicho está bien dicho, porque derivar es mecánico, es bien mecánico derivar. Y por eso los que pueden, los que se saben como el orden de cómo derivar, lo van a hacer, los que pueden, porque es algo mecánico. Pero integrar es todo lo contrario, integrar los que saben, porque se tienen que saber todas las primitivas.
Entonces es casi saberse es que se van a tener que saber de memoria todas las derivadas que vieron en el curso pasado para observar algo y saberse la primitiva. Deriva los que pueden, integra los que saben. Derivar es más fácil que integrar por eso mismo, porque es mucha práctica. No hay un método. No es como la derivada, que hay una regla, que el límite de la función, no. Aquí es lo contrario, entonces se la tienen que saber, así de simple. Fijarse que no se puede indeterminar, la parte de abajo, no puede ser -1 si no se indetermina. El 1 partido en x. ¿Cuál es la función que al derivar obtengo 1 partido en x? Logaritmo natural. Logaritmo natural de Logaritmo X. natural. Entonces, aquí vamos viendo en estos ejemplos que el que no recuerda va a tener que repasar, ¿ya? Ciertas derivadas y ciertos conceptos. Los invito a que vean los videos que están ahí, que puedan saber un poco más sobre derivadas. Ahí está la respuesta. Y uno fácil, trigonométrico, el más fácil de todos los trigonométricos, la función seno de x. ¿Qué función al derivar obtengo seno de x? Coseno de X. Coseno de x. ¿Pero coseno de x negativo o positivo? Negativo. Recuerden que la función seno al derivarlo me da positivo, coseno de x, pero la función coseno al derivarla me da un menos seno. Por eso está ese menos. ¿Ya? No hay más explicación que esto. Esto es lo primitivo, por eso tiene este mismo nombre, es como arcaico. Es saberse las funciones que derivamos anteriormente. ¿Ya? Ahora, hay algunas que sí podemos calcular, esas están ahí por si acaso. Hay algunas que sí podemos aplicar ciertas reglas. Porque fíjense que hasta ahora todos los ejemplos es como preguntarnos, ¿cuánto vale x, la derivada de x? 1. ¿Cuánto vale la derivada de eso? X elevado a. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo? ¿Cuánto vale la derivada del menos coseno? ¿Cuánto vale la derivada del seno? ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Y así sucesivamente, o la de la cosecante y lo que sea. Pero también nosotros podemos aplicar ciertas propiedades. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser esas propiedades? Voy a saltarme acá un poco estos ejemplos, que son algunas que ya entendieron que son ejemplos para que recuerden que tienen que repasar al fin y al cabo. Pero, déjeme ver que este sea el último. ¿Dónde está? Ahí. Esta tabla, acá ya están todos, están los 10 ejemplos. Esto va a ser fundamental que lo escriban, estos 10 ejemplos, los pongan en su pieza, en un póster, en el refri, en lo que sea, y son los 10 que se tienen que saber sí o sí, porque estas son las bases para todas las demás integrales. Todas las demás integrales que vamos a ver, más o menos, se componen de estas 10. Fíjense que tenemos por lo menos la de los polinomios, después tenemos lo que es el logaritmo, tenemos lo que son las trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente. Si sabemos la de la secante, podemos saber las de las demás. Tenemos la de la exponencial, que es hermana del logaritmo. Y tenemos el de los arcoseno y arcotangente. Se tienen que saber 4 tipos de función. Los que son polinomios, que son los más fáciles, las logaritmas y exponenciales, las trigonométricas y la función inversa, que son siempre arcoseno y arcotangente y arcocoseno. Y tomen atención a esto, se la tienen que saber, porque cuando pasen al otro curso, a más 023, van a volver a aparecer, sobre todo estas. Manejar esa integral. Es lo que después vamos a conocer, que también puede ser que lo veamos en este curso al final, fracciones parciales.
que hay que saberse al fin y al cabo esta solución. Acuérdense, yo soy bien adivino para estas cosas, este es el fuerte. Saberse lo más rojo, que casi todos le hacen el quite a eso. Dicen, ya llego hasta el azul y hasta ahí mi memoria llega. Traten de dar un esfuerzo más y tratar de saberse también esas integrales. O saberse las derivadas del arcoseno, arcotangente. Hay unos videos que explico cómo saberse esas. Pero hay ciertas propiedades que son sumamente importantes que sepamos que los van a solucionar significativamente los problemas. El primero es bien sencillo porque ahora si lo vemos como sumatoria, tiene todo el sentido de la vida. Si yo tengo sumatoria de f más otra función g, es lo mismo que sumatoria de f más la sumatoria de g, ¿sí o no? Eso es propiedad de la sumatoria. Y pasa exactamente con las integrales porque son sumatorias al fin y al cabo. Puedo hacerlas por separado. Si hay una constante multiplicando dentro de la función, puedo sacar esa constante hacia afuera de la integral. ¿Para qué sirven estos ejemplos que están acá? Perfectamente. Fíjense que esos dos ejemplos, si yo les digo calcúlenme la primitiva inmediatamente al ojo de una función que al derivar obtenga esto, no se la van a saber, no hay por dónde. A menos que sean un genio, no hay forma de que se sepan qué función al derivar obtienen esto. ¿Y por qué no se la pueden saber? Porque es una función compuesta. Hay una función dentro de otra función, es una función FOC, inconscientemente. Es la función al cuadrado y dentro de ella está la función x1 más x. Entonces no es tan fácil derivarla. Así es, saber cómo derivo algo para obtener eso. Pero sí podemos solucionarlo con esto en mente. Decir, ya, yo por lo menos el polinomio lo puedo expandir. Ese cuadrado. Me quedaría 2 veces x1 por x más x cuadrado. Expansión del cuadrado. Y la integral, Profe, sí, que no podría igual hacerlo con variable auxiliar y después de x lo cambia, por ejemplo, a dz, que sería la variable auxiliar. tú lo que dices es, ¿qué pasaría si yo en vez de... Pero ¿cuál sería tu variable auxiliar? ¿Cuál sería tu O cambio de sea, variable? yo diría, por ejemplo, la integral de z al cuadrado por dz, pero ese dz lo tendría que cambiar en función de dx. Entonces tendría que hacer el Sí, cálculo para saber qué sí. equivale de x en función de dz. Tendrías que hacer lo que su compañero dice, hacer un cambio de variable. Si yo a esto le digo, en vez de un dx, otra letra, yo tendría que hacer necesariamente un cambio de variable, pero tendría que saber cuál es mi cambio de variable. O es este, o podría usar otro tipo de cambio de variable. Entonces ahí está la pregunta, ¿cuál es el cambio de variable? Se puede hacer, en la matemática hay muchos caminos y todos son correctos y solamente va a depender de nuestra herramienta, de nuestra skill, de nuestras habilidades para poder resolver algún tipo de problema. Es más fácil, con lo que hemos conversado hasta ahora con la primitiva, es más fácil, yo lo veo, expandir el cuadrado para generar tres términos y simplemente calcular la suma por separado de cada uno de ellos. Porque sí conocemos esas integrales. La del primero es un x cuadrado partido en 2, porque me va a quedar un x elevado a 1. El segundo, habría que multiplicar este x1 por x, que me va a quedar un x, si no me equivoco, 3 medios. Y tendría que pensar qué función al derivarla obtengo 3 medios. Entonces sería x 3 medios más 1, no me caliento la cabeza, dividido por 3 medios más 1, multiplicado por ese 2 que está acá. Fíjense que si yo derivo esto, ese 3 medios más 1 se va con el 3 medios más 1 de abajo, y le tengo que restar un 1, y me queda esto. No es tan difícil calcular las primitivas de los polinomios. Es agregar más 1 y eso.
Y el otro sería x cubo partido en 3. Y a todos ellos agregarle la constante. Entonces, la integral de x un medio más x todo eso elevado al cuadrado sería x cuadrado partido en 2 más 2x 3 medios más 1 partido en 3 medios más 1 más x cubo partido en 3 más la constante. ¿Alguien me puede decir, profesor, por qué sumó una constante y no 3 constantes? Porque cada una de estas integrales va a generar una constante. Llamemos C1, C2, C3. Pero son constantes y no las conocemos. Entonces C1 más C2 más C3 es una constante. No sabemos cuánto es, pero es una constante. Y podemos hacer exactamente lo mismo con esto. La diferencia del segundo ejemplo es que simplemente habría que separar los términos. Y eso. Y el de x. Y hacerlos por separado. Una va a ser un logaritmo y la otra va a ser 1 partido en raíz de x. Sí, o más o menos ahí. Raíz de x, eso. La integral. Entonces no es tan difícil calcular las primeras integrales, las más básicas que podríamos considerar. Solamente tendríamos que sabernos algunas funciones que al derivar obtenemos esa idea. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna sugerencia? Ninguna. No. Entonces, esa es una propiedad, y esta propiedad, aunque ustedes piensen que es muy básica, solucionó dos problemas de dos funciones que no eran tan fáciles de integrar. Otra propiedad, y esta es un poco más sutil, por decirlo de alguna manera, como más fina en observarla, es que siempre que tengamos, y para eso usamos este ejemplo que está acá, fíjense que ese 1 partido en x por dx se puede escribir como dx partido en x, siempre que tengamos que en el numerador tenemos la derivada de la función en el denominador. Fíjense que lo que está en verde, si yo lo derivo obtengo arriba, yo siempre voy a saber que eso es un logaritmo. En este ejemplo sale muy sencillo. La integral de esto se observa que es logaritmo. Ahora, hagamos un ejemplo que no se observa tanto, pero se refiere a ese teorema. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente función? 2x de x partido en x cuadrado. Esa función, sí, podríamos simplificar el x y los va a quedar 1 partido en x, pero podríamos hacer lo que dice su compañero. A ver, por último hagamos un cambio de variable. Digamos que u es x cuadrado. Entonces mi du, mi variación, va a ser 2x por dx. Entonces me va a quedar du partido en u. Y eso es logaritmo de u. Siempre que en el numerador tenga la derivada del denominador, siempre el resultado va a ser el logaritmo del de abajo. Como hice un cambio de variable, tendría que cambiar ese u por x cuadrado. Y eso es lo que lo dice el teorema. Siempre que en el numerador tenga la derivada de la función del denominador, me va a quedar logaritmo del denominador. Hago un cambio de variable y me va a quedar un logaritmo. Ya. Y aquí hay un par de ejemplos. La tangente es un buen ejemplo porque la tangente es la división del seno partido en coseno. Y una es la derivada de la otra.
De igual manera, la cotangente y el coseno, no, el coseno hay que aplicar el cambio de variable adentro nomás. Hacer un coseno de u y sabérsela del coseno. Ese ejemplo no tiene sentido. Pero sí la cotangente y la tangente tienen sentido con este que tenemos acá. Hagamos la de la tangente, para no quedarnos ahí con la duda. Déjenme ver la hora, porque siempre tengo la costumbre de pasarme con el tiempo. Y no me quiero pasar. Los van quedando, estamos bien de tiempo. Lo que entiendo. Vamos a hacerlo ahí. Entonces, realmente la integral de la tangente es la integral de un seno de x partido en un coseno de x en dx. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el cambio de variable u igual coseno de x? Entonces, el de u va a ser la derivada del coseno, es un menos seno de x. Entonces, si obtengo, me va a quedar un menos de u partido en u. Y eso es menos logaritmo de u más constante. Volviendo al cambio de variable para llegar al original, me va a quedar menos coseno de x más la constante. Esta. ¿Ya? Y podemos hacer exactamente lo mismo con la cotangente. Acá tenemos un par de ejercicios. Tienen, no tenemos, son muchos. Ustedes tienen un par de ejercicios que podrían resolver cuando ustedes estimen conveniente dentro de su tiempo libre, de su hora de estudio. Pero vamos por lo menos a hacer el primero o hasta el segundo podría ser para poder desarrollar un poco. No son difíciles, son súper... Hay que pensar. Fíjense que la del coseno está a la cuarta y tendríamos problema con el coseno a la cuarta porque no conocemos ninguna regla de un coseno a la cuarta o que ustedes se recuerden de alguna propiedad con coseno a la cuarta. A lo más se sabe en alguna propiedad con el del coseno cuadrado, ¿sí o no? ¿Cuál es la regla del coseno cuadrado, si es que se acuerdan? Coseno al cuadrado. ¿Cuál es la regla o la propiedad? Que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Sí, sí, esa es la del... Esa es como el Pitágoras, pero la del No, coseno por sí sola 1 menos 0 cuadrado. es 1 más el coseno del ángulo doble, partido en 2. Tercera propiedad trigonométrica de las 52 propiedades que hay. Hay un libro que se llama SILS, Álgebra de SIL, uno verdecito, no sé cómo está ahora. Y en ese libro, por lo menos, trabajan un poco con las propiedades trigonométricas. Igual revisen de nuevo los videos que tengo en la parte de... Ahí les voy a mostrar después que terminemos esta clase, antes de terminar, les voy a mostrar unos videos que podrían más o menos saberse esas propiedades trigonométricas. ¿Ya? Estaba la del ángulo doble, la del seno, la de la tangente, están las propiedades del coseno de alfa más beta, la del seno de alfa más beta, esas se las tienen que saber. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con integrales de funciones trigonométricas. Moraleja, lo pasado no es pisado, sino que hay que sabérselo. Hay que sabérselo todo. ¿Ya? Porque nos sirve para ahora. Porque esa integral, entonces yo podría decir lo siguiente. Ese coseno yo lo puedo escribir como coseno cuadrado al cuadrado. Sí, porque es una propiedad de los exponentes. Entonces adentro, ahora podría escribir esa integral como integral de 1 más coseno de 2x partido en 2 al cuadrado. Y ahora podría despejar ese cuadrado, porque son dos términos distintos. Es un medio y el otro es. Entonces esa integral, fíjense que se solucionó muy fácilmente, sabiéndose solamente la propiedad del
coseno al cuadrado. Sí, había gente que estaba pensando en esto, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, pero es redundante, porque si ustedes no se saben integral, menos se van a saber la del seno. Entonces eso es redundancia, porque sigue estando un término al cuadrado. Yo lo que quiero es bajar el grado, pasar de una cuarta a algo que conozco. Entonces por eso apliqué el del teorema al coseno, porque el teorema del coseno al cuadrado le baja el grado a dejarlo en lineal. Y esa integral sí la conozco, la del coseno la conozco, la puedo, y la del 1 no me molesta, la del 1. Por eso hacemos las cosas, para bajarle el grado de dificultad. Entonces, desarrollamos el cuadrado, me quedaría 1/2 al cuadrado más 2 veces el 1/2 por el coseno de 2x partido en 2 más el coseno de 2x al cuadrado partido en 2. Separo, por lo menos esto lo puedo hacer. La integral del primero, una constante, sale un x, y la del coseno me queda un 0. No hay ningún problema. Pero alguien me va a decir, pero el tercero, vuelvo a lo mismo. No es lo mismo porque pasamos de una cuarta a una cuadrática. Y ese término del cuadrático, vuelvo a aplicar el teorema. Me quedaría 1 más coseno de 2x partido en 2. Lo separo y ahora sí lo puedo resolver. Es aplicar 2 veces el mismo teorema. Entonces, si fuese la cuarta, la octava, a lo que sea, se puede hacer. ¿Ya? Solamente hay que saberse las propiedades. Moraleja, practiquen propiedades o repasen el fin de semana o en la semana libre, repasen contenido del curso pasado. Vuelvan a verlo. El segundo es fácil porque abajo tengo una función u es igual a exponencial de x más 1 y puedo derivar y obtengo lo de arriba. Lo que no es fácil es observarlo, pero es un logaritmo. El resultado va a ser un logaritmo. Y esa tarea para la casa. Hay que saberse las propiedades. Y para eso les voy a mostrar... Disculpe, ¿Sí? profe. ¿Puede bajar un poco la última hoja que mostró? Déjame compartir. Oh. Ya, profe. Gracias. Recuerden que estas clases son grabadas y ustedes las pueden ver después tranquilamente en YouTube. Y las pueden detener y ponerles pausa. Y por si se les omite algo, o volver a escuchar mi voz, o no sé, antes de acostarse, ver un video. Y hablando de eso, entonces, esperen, déjenme poner acá y compartir. Entonces, ya entienden que está el canal, que ahí pueden ver todos los videos, ya están subidos a las clases anteriores, pero sobre referente a repasar un poco el contenido, les puede servir, veamos, el de cuál era mejor, el Math 011, me refiero al que tenía más contenido, y dentro de esos están esta. La clase 18, 19 son funciones inversas, para que vuelvan a repasar esa idea. Habla sobre funciones trigonométricas, propiedades de funciones trigonométricas 23, 24, hasta la 25. Y después, más adelante, cuando hablan de derivadas, se vuelve a repasar resumen. Vean el resumen de derivadas, ecuaciones paramétricas y razón de cambio. Ahí más o menos, échenle una ojeada al fin y al cabo a estas clases. ¿Ya? Que les pueden servir, mira, 800 personas ven las clases, por algo será. ¿Ya? Eso. Entonces lo estaríamos viendo la clase mañana de segunda clase de complemento.
Recuerda que las clases son grabadas y las pueden ver, suscríbanse y eso, lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien. Profe, Ah, una consulta en la fecha de las evaluaciones. El control Eh. número 2 sale el 8 de noviembre y el 8 cae día lunes. qué raro. A ver, veamos, voy a compartir. Puede ser que estén actualizando el aula, sí, esas cosas. Profe, una duda rápida de este ramo no hay talleres como en más de 21. No lo sé. No, porque yo tendría que haber otro profesor. Sí, por lo que entiendo, no. Ay, No hay talleres. Pero sí hay ayudantina. Sobre los controles, acá yo tengo, y esta es la fecha, esto se lo mostré en la clase del día lunes, el primer control que está marcado para el 25 de septiembre. Sí, pero el control 2 sale 8 de el noviembre control, y el 8 de noviembre. 8 es día lunes. Se tuvieron que haber traspapelado. Menos mal, yo le voy a decir al coordinador que le haga una ojeada. ¿Ya? Y el 13 de diciembre, ¿qué día cae? 13 de diciembre. Lunes también. Sí. También lunes. Oh, qué raro. Sí, el 13 de diciembre también es lunes. Sí, qué raro. Ya, voy a preguntarle, porque puede ser que hasta lo hayan puesto en ese día porque habían otras pruebas. Acuérdense que este semestre están tratando de bajar las cargas, que no hayan tantos controles ni certámenes el mismo día. Entonces puede ser que ese día sábado anterior tengan otro certamen de otro curso. No ustedes, capaz puede ser la probabilidad que sea un curso de otra mate, física, química. Voy a preguntar igual y la respuesta se la voy a tener para la próxima clase, no mañana, la próxima semana. La idea que me responda. ¿Alguna otra duda? Nos sobra tiempo. Estoy de cumple ese día, profe. ¿Tengo el 100 de regalo? No. Los 100 no se regalan. Pero a la gente cuando saca un 100 se lo tiran a la piscina. O cuando están de cumpleaños también lo tiran a la piscina. Acá al lado. ¿Alguna otra duda? Entonces eso, lo dejamos hasta acá, la clase es grabada, véanla después, suscríbanse porque así les va a llegar el aviso, inviten a su abuela, a su perro, a su gato, y así puedo llegar a los 1000 y cobrar YouTube, a ver cuánto me pagan, y lo estaríamos viendo. Chao, chao, cuídense, que les vaya bien. Muchas gracias. Profe, que esté bien. Nos vemos, profe. Ya, Chao, profe. profe. Nos vemos.